Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 5, Una estrategia para alcanzar a las ciudades. Dios desea que se haga una obra específica en las ciudades. Debe hacerse una gran obra en las ciudades. Repetidas veces se me ha indicado que presente a nuestras iglesias la obra que debería realizarse en las ciudades populosas. Debe efectuarse una gran obra no solamente donde tenemos iglesias establecidas, sino también en lugares en los cuales la verdad no ha sido presentada plenamente. En el mismo lugar donde vivimos hay paganos tan ciertamente como en los países lejanos. No esperen que ocurra algo grande antes de comenzar. ¿Por qué habríamos de demorarnos en comenzar la obra en nuestras ciudades? No debemos esperar a que se haga algo maravilloso, o que se provea de algún sistema costoso para hacer una gran demostración. ¿Qué es la paja para el trigo? Si caminamos y trabajamos humildemente delante de Dios, Él preparará el camino delante de nosotros. Honrará a quienes lo honren. Y estamos seguros de que los obreros de Tecoume Park están tratando de honrarlo. ¿Por qué demorar el esfuerzo de mejorar el mundo? Por más humilde que sea nuestra esfera, por más modesta que sea nuestra obra, si caminamos en armonía con nuestro Salvador, Él se revelará a través de nosotros, y nuestra influencia atraerá a las almas hacia Él. Honrará a los mansos y humildes que fervientemente buscan servirlo en la vida diaria. En todo lo que hagamos, ya sea que trabajemos en el taller, en el campo o en la oficina, hagamos el esfuerzo de salvar almas. Existe un talento especial para llevar a cabo la obra. Debe hacerse obra misionera en todas nuestras grandes ciudades. Hay talento especial entre nosotros para este ramo de labor, y este talento debería educarse y entrenarse. Los pastores que están encima de las iglesias no están haciendo mucho bien a sus miembros, a menos que animen y enseñen a la gente a hacer una obra misionera práctica. Cada pastor debería sentir ahora que hay para él una mayor obra que hacer que repetir una y otra vez los mismos sermones a la gente. Se me ha instruido que remita a la gente al capítulo 58 de Isaías. Lean este capítulo con cuidado, y entiendan la clase de ministerio que traerá vida a las iglesias. La obra del Evangelio debe llevarse a cabo mediante nuestra liberalidad, así como también por nuestros esfuerzos. Cuando se encuentren con almas que sufren y que necesitan de ayuda, dénsela. Cuando se encuentren con los hambrientos, aliméntenlos. Al hacer esto, estarán trabajando en las filas del ministerio de Cristo. No es deber de los dirigentes de la asociación restringir con sus manos la obra que se está haciendo en nuestras ciudades. Mediante las extrañas prohibiciones que se han ejercido en algunos lugares, Satanás ha estado tratando de obstaculizar el camino de la verdad. La gente no necesita de ningún estímulo para la inactividad. Deben escogerse los mejores obreros. Debemos esforzarnos ahora por la extensión de la verdad, y como resultado, muchas almas vendrán al conocimiento de la verdad en nuestras ciudades hasta ahora no trabajadas. Deberían seleccionarse, y enviarse a los instrumentos más escogidos que tiene la Iglesia, y mantenerlos para extender los esfuerzos misioneros. Se necesitan obreros que puedan llegar al corazón de la gente. Debemos hacer planes de poner en estas grandes ciudades a hombres capaces, que puedan presentar el mensaje del tercer ángel de una manera tan enérgica que llegue al corazón. No podemos permitir que los hombres aptos para esto se reúnan en un lugar a fin de realizar una obra que podrían hacer otros. Confusión en cuanto a cómo trabajar las ciudades. Satanás intenta confundir nuestros planes. Al comenzar una obra activa por las multitudes en las ciudades, el enemigo trabajará poderosamente para producir confusión, esperando quebrantar así las fuerzas operantes. Los que no están plenamente convertidos se hallan en constante peligro de confundir las sugerencias del enemigo como si fueran directivas del Espíritu de Dios. Siendo que el Señor nos ha dado luz, andemos en la luz. Las excusas para no hacer evangelización urbana demuestran falta de visión. He visto en sueños a varios de nuestros hermanos reunidos en comisión, considerando los planes de trabajo para la próxima estación. Pensaban que era mejor no entrar en las grandes ciudades sino, más bien, empezar la obra en pequeñas localidades alejadas de las ciudades. Allí, pensaban ellos, se encontraría menor oposición de parte del clero, y se podrían evitar grandes gastos. Estimaban que nuestros predicadores, siendo pocos, no podían ocuparse en instruir y cuidar de aquellos que aceptaran la verdad en las grandes ciudades, pues,
por causa de la oposición más fuerte que se manifestaría allí, tendrían mayor necesidad de ayuda que si estuviesen en los pueblos. El fruto de una serie de conferencias en las ciudades grandes se perdería de este modo. Se hizo notar también que nuestros recursos eran limitados y que, siendo que los miembros de una congregación situada en una ciudad grande eran susceptibles de mudarse con frecuencia, sería difícil organizar una iglesia que fortaleciese la causa. Por el contrario, mi esposo insistía ante estos hermanos para que hiciesen sin tardanza planes más amplios, y realizasen en las ciudades esfuerzos prolongados y concienzudos, más en armonía con el carácter de nuestro mensaje. Un obrero relató incidentes que le habían sucedido en las ciudades, para demostrar que su trabajo había tenido muy poco éxito, mientras que había logrado mejores resultados en las localidades pequeñas. El personaje celestial que, revestido de dignidad y autoridad, asiste a todas nuestras reuniones de junta escuchaba cada palabra con el más profundo interés. Habló con firmeza y completa seguridad, el mundo entero, dijo, es la gran viña de Dios. Las ciudades y los pueblos son las partes que la constituyen. Es necesario que se trabaje en todos los lugares. El mensajero se volvió hacia uno de los presentes y le dijo, sus ideas acerca de la tarea que falta por cumplir son excesivamente estrechas. No deben encender su luz para ponerla bajo un almud o una cama, debe ser colocada sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los que están en el mundo, la gran casa de Dios. Deben tener miras más amplias que las que han tenido hasta ahora. El método de Cristo para alcanzar las ciudades. Mézclense con la gente, satisfagan sus necesidades, luego, invítenla a seguirlos. Cuando Cristo envió a los 12 discípulos para que hicieran su primera gira de evangelización, les encargó lo siguiente, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mat. 10, 7, 8. A los 70 que mandó más tarde, les dijo, en cualquier ciudad donde entrareis, y os recibieren. Sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Luc. 10, 8, 9. Después de la ascensión de Cristo, esta obra siguió adelante. Se repitieron las escenas del ministerio de Jesús. Lucas, autor del Evangelio que lleva su nombre, era un médico misionero. En las Escrituras se lo llama, el médico amado, Colonia 4 y 14. El apóstol Pablo oyó hablar de su pericia en la ciencia médica, y solicitó sus servicios por considerar que el Señor le había encomendado una obra especial. Se aseguró su cooperación, y por algún tiempo, Lucas acompañó al apóstol en sus viajes. De esta manera, quedaba despejado el camino para el mensaje del Evangelio. El éxito de Lucas como médico le daba muchas oportunidades para predicar a Cristo entre los paganos. Es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos. La curación física va enlazada con la misión de predicar el Evangelio. En la obra del Evangelio, jamás deben ir separadas la enseñanza y la curación. La proclamación del Evangelio a todo el mundo es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su nombre. El Evangelio es el único antídoto para el pecado y la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la humanidad el mensaje de la gracia de Dios es la primera tarea de aquellos que conocen su poder curativo. ¿Cuál es la condición del mundo hoy? ¿No está la fe en la Biblia tan efectivamente destruida por la alta crítica y la especulación? Se requiere una gran obra de reforma, y solo mediante la gracia de Cristo, podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, les decía, síganme. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Acompañada del poder de persuasión, del poder de la oración, del poder del amor de Dios, esta obra no será ni puede ser infructuosa.
Cristo vino para satisfacer las necesidades de la humanidad. Dios envió a su Hijo al mundo para que pudiera conocer por experiencia propia las necesidades de la humanidad. Mediante la humanidad combinada con la divinidad, debía llegar al hombre y permitirle echar mano de la naturaleza divina. Son importantes las actividades de los obreros urbanos. El carácter de la obra debe coincidir con las verdades que enseñamos. La obra debe ser simétrica y un testimonio viviente de la verdad. Dios nos hará apreciar una ambición noble. Él desea que el carácter de nuestra obra esté en armonía con las grandes verdades que estamos proclamando para despertar al mundo de su sopor mortal. Enseñen con el ejemplo. Debemos vivir la verdad y enseñarla mediante nuestra vida, al igual que a través de nuestras palabras. Hay miles a nuestro alcance, a los que podemos enseñarles la verdad, y no se requiere la inversión de grandes medios para llegar a nuestras poblaciones y ciudades vecinas. No necesitamos acercarnos a habitantes de una población desconocida, sino a personas que hablan nuestro mismo idioma. Sin embargo, los años pasan uno tras otro, se ha dado un llamado tras otro, y los hombres, las mujeres y los medios dispuestos han hecho poco para fomentar la obra. Somos la luz del mundo. Eviten las acciones contenciosas. Eviten los muros de separación innecesarios. El Señor no induce a sus obreros a conducirse de modo tal que el tiempo de angustia sobrevenga antes del momento preciso. No erijan ellos una pared que los separe del mundo al presentar sus propias ideas y conceptos. Hay ahora demasiado de esto entre nosotros. Planificación estratégica. Los habitantes de las ciudades no vendrán a nosotros. ¿Podemos esperar que los habitantes de las ciudades vengan a decirnos, si vienen a enseñarnos, les ayudaremos de tal modo? ¿Qué saben ellos del mensaje? Hagamos nuestra parte en amonestar a esa gente que está a punto de perecer sin haber sido advertida ni salvada. El Señor desea que nuestra luz brille de tal manera delante de los hombres que su Espíritu Santo pueda comunicar la verdad a los corazones sinceros que buscan a Dios. Estudien posibilidades de extensión. Me fueron dichas estas palabras, dile a mi pueblo que el tiempo es corto. Ahora deben hacerse todos los esfuerzos para exaltar la verdad. En las ciudades, grandes y pequeñas, se debe proclamar el mensaje. El mensaje del tercer ángel debe unirse con el mensaje del segundo ángel, y debe proclamarse con gran poder en nuestras ciudades. Así se dará con gran voz el mensaje que debe preparar a un pueblo para la venida del Rey. Debe estudiarse la situación en todas las grandes ciudades, para que la verdad pueda darse a todas las personas. En estas grandes ciudades, el Señor tiene muchas almas honestas que se están confundiendo por los extraños acontecimientos del mundo religioso. Necesidad de estudiar los lugares descuidados. Hay otra rama de la obra que debe llevarse adelante, la obra en las grandes ciudades. Debería haber grupos de obreros fervientes que trabajen en las ciudades. Los hombres tendrían que estudiar lo que hay que hacer en los lugares que han sido descuidados. El Señor ha estado llamando nuestra atención a las multitudes descuidadas de las grandes ciudades y, no obstante, se le ha dado poca atención a este asunto. Planificar cuidadosamente entre varias personas ayuda a evitar errores. Se necesitan hombres capaces que calculen cuidadosamente el costo y que utilicen el sano juicio en sus cálculos. La falta de hombres experimentados ha sido una gran desventaja. La obra no debería ser administrada por la mente de un hombre ni por las ideas de un hombre. Sería un error construir o comprar grandes edificios en las ciudades. Los que parecen ver esas grandes ventajas al hacer esto carecen de entendimiento. Hay una gran obra que realizar con el propósito de hacer resonar el mensaje evangélico para este tiempo en estas grandes ciudades, pero el acondicionamiento de grandes edificios para alguna obra aparentemente maravillosa ha sido un error. La planificación deficiente termina en gastos innecesarios. He estado muy dolida porque se han invertido recursos en levantar edificios educativos adicionales en Battle Creek, cuando esto estaba fuera de lugar. El colegio era lo suficientemente grande para albergar a los alumnos que podían ser controlados con éxito en el colegio. El hecho es que los encargados no podían controlar como se debido a los alumnos que ya estaban asistiendo, y el dinero invertido en construir edificios nuevos era sumamente necesario para plantar el modelo de la verdad en ciudades estadounidenses, y para abrir nuevos campos para el pastor viviente. Se necesita liderazgo local.
Es mejor que las decisiones de la obra local se tomen en el ámbito local. A menudo estoy sumamente afligida cuando veo a nuestros dirigentes asumir actitudes extremas y afrontar problemas que no les incumben y deberían ser dejados en manos de Dios para que Él los solucione. Estamos todavía en el mundo, y Dios nos asigna un lugar con relación al mundo, y trabaja con su propia diestra a fin de preparar el camino delante de nosotros para que su obra progrese en sus diversos ramos. Dejen que el Señor trabaje con los hombres que están en esos lugares. Quienes no se encuentran allí, anden humildemente con Dios, no sea que se salgan de su lugar y se desorienten. El Señor no les ha encargado que critiquen la obra de los que han asumido esa tarea, ni les da la sanción de su Santo Espíritu. Muchos actúan de acuerdo con su propio juicio humano, y celosamente, tratan de arreglar cosas que Dios no ha colocado en sus manos. Mientras estemos en el mundo, hemos de realizar una obra especial por el mundo. El mensaje de amonestación ha de ir a todos los países, las lenguas y los pueblos. ¿Cómo financiar la evangelización urbana? Se necesita dinero y talentos en la obra de Dios. Los que están verdaderamente convertidos son llamados a hacer una obra que requiere dinero y consagración. Las obligaciones que asumimos cuando nuestros nombres figuran en el registro de la Iglesia nos hacen responsables de trabajar para Dios al máximo de nuestras posibilidades. Él quiere un servicio indiviso, la devoción total del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Cristo nos ha dado la oportunidad de trabajar en la Iglesia para que podamos dedicar y desarrollar todas nuestras habilidades en un servicio consagrado por la salvación de los demás. Todo lo que no alcance esta norma implicará oposición a la obra. El propósito de Dios es que los medios que se nos han confiado sean empleados para edificar su reino. Se confían sus bienes a sus mayordomos para que éstos negocien cuidadosamente con ellos, y le produzcan réditos en la salvación de almas para la vida eterna. Dios obra por medio de todo verdadero creyente, y la luz y la bendición recibidas se retornan mediante la obra que realiza el creyente. Al dar de lo que ha recibido, aumenta su capacidad de recibir. Al impartir los dones celestiales, da lugar para que frescas corrientes de gracia y de verdad, procedentes de la fuente viva, penetren en su alma. Dispone de más luz, de mayor conocimiento y más grandes bendiciones. Esta obra, que concierne a cada miembro de Iglesia, implica la vida y el crecimiento de la Iglesia. Aquel cuya vida consiste en recibir siempre y no dar jamás, pronto pierde la bendición. Si la verdad no fluye de él en dirección de los demás, pierde la capacidad de recibir. Las finanzas necesarias llegarán. Al hacer esta obra, encontraremos que los medios fluirán a nuestras tesorerías, y tendremos recursos con los cuales llevar adelante una obra aún más amplia y abarcadora. No avanzaremos con fe, como si tuviéramos millares de pesos a nuestra disposición. No tenemos ni la mitad de la fe que deberíamos tener. Hagamos nuestra parte en amonestar a estas ciudades. Los miembros con recursos financieros deben apoyar los esfuerzos de extensión. El Señor insta a los que ocupan posiciones de responsabilidad, a quienes ha confiado sus preciosos dones, a que utilicen sus talentos intelectuales y sus medios en su servicio. Nuestros obreros deberían presentar delante de estos hombres una declaración clara de nuestro plan de trabajo, mostrándoles lo que necesitamos con el fin de ayudar a los pobres y menesterosos, y para establecer esta obra sobre una base firme. El Espíritu Santo impresionará a algunos de ellos a fin de que inviertan los medios del Señor de tal modo que su causa prospere. Cumplirán su propósito mediante la creación de centros de influencia en las grandes ciudades. El interés de los obreros los llevará a ofrecerse para trabajar en diversas áreas del esfuerzo misionero. Los conversos adinerados ayudarán a financiar la evangelización urbana. Entonces, serán traídas a la verdad personas ricas que estarán dispuestas a dar de sus recursos para el adelantamiento de la obra de Dios. Se me ha indicado que hay grandes riquezas en las ciudades donde aún no se ha trabajado. Dios tiene allí personas interesadas, vayan a buscarlas, enséñenles como Cristo enseñaba, denles la verdad. La aceptarán. Y tan seguramente como que se convertirán almas sinceras, consagrarán sus riquezas al servicio del Señor y veremos un aumento de recursos. Deben presupuestarse fondos para plantar iglesias. Las asociaciones deben reservar fondos para usarlos en campos nuevos. Al considerar la obra que debe hacerse en la ciudad de Washington, y las diversas ramas de trabajo que deberían establecerse en el campo del sur y en las ciudades de nuestro país,
Se está haciendo cada vez más evidente que es imprudente permitir que nuestras asociaciones estén tan desprovistas de recursos que no puedan ayudar a establecer monumentos en los campos donde Dios nos ha instruido a hacer una obra especial. Prioridad financiera dada a los nuevos campos que se abren. Dios requiere que cada dólar disponible sea dado a la obra de abrir nuevos campos para el ingreso del mensaje evangélico, y para reducir la montaña de dificultades que intenta cerrarle las puertas a nuestra obra misionera. Por el amor de Cristo, les pido que lleven a cabo los propósitos de Dios para la apertura de las misiones en cada ciudad, en cada lugar. Asignar más fondos a campos nuevos. Lleven el mensaje a nuevas ciudades. Si es necesario, debemos consumir menos recursos en los pocos lugares donde el mensaje se ha predicado casi por completo, para poder entrar en otros lugares, donde no se ha dado la amonestación, y donde los hombres y las mujeres ignoran la gran crisis que está por venir sobre todos los que viven en la tierra. Nosotros tenemos la palabra de verdad, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús para darla a la gente de esta generación. Se necesita una financiación equilibrada entre la obra actual y la nueva. El Señor ve la obra que debe hacerse en su viña. Ve los lugares en los que debería haber monumentos en su honor para que la verdad pueda verse representada. Ve los campos que están sin trabajar y que están desprovistos de infraestructura. De todos los que lo sirven, exige equidad y sano juicio. No deberían absorberse en un solo lugar una gran cantidad de recursos. Cada edificio construido debe levantarse teniendo en cuenta los demás lugares que necesitarán edificios similares. A los que desempeñan una parte en su servicio, Dios llama a no obstruir el camino del progreso al usar, en un solo lugar o en una sola rama de la obra, todos los recursos que puedan obtener. En todas partes del mundo hay una obra que hacer, que debería haber sido hecha hace años. Dios prohíbe que pidan dinero a la gente a fin de completar más construcciones para determinada institución, cuando ya tienen muchos edificios en su posesión, y cuando les van a ingresar miles de dólares. Adapten su edificio a los recursos ya existentes. Denles a otras partes de la viña de Dios la oportunidad de tener instalaciones. Que se construyan establecimientos en otras ciudades. Dividir al personal debilita la obra en ambos lugares. De noche estaba en un concilio, donde el hermano Smith Sharp estaba hablando de dividir a los obreros de Nashville a Tennessee y llevar a parte de ellos a Chattanooga, Tennessee. Se presentaron varios otros temas. Entonces, el consejero que nunca comete un error pronunció palabras que cambiaron toda la atmósfera de la reunión. Estableció principios que mostraban que el plantel de obreros no debía dividirse, que lo que se necesita para hacer un centro no debería usarse para hacer dos centros. Pongan toda la fuerza en un solo punto, y únanse para hacer de él un éxito. Nashville debe convertirse en un centro, y de él se irradiará luz a las regiones lejanas. Si se hubiesen seguido las sugerencias recomendadas por el hermano Smith Sharp, deberían haberse construido dos grupos de edificios, cuando apenas hay solidez financiera para hacer que un solo lugar tenga éxito. Tratar de separar la obra y establecerla en dos lugares debilitaría la fuerza de ambos. Hagan la obra en un lugar lo más completa posible. El uso de fondos debe ser guiado con equidad, justicia y juicio. No es correcto invertir demasiados recursos y exaltar esta obra en una parte del campo, cuando se necesita hacer obra urbana en muchos lugares. Es egoísmo y codicia. El Señor condena especialmente esa manifestación, porque con esto su obra sagrada es tergiversada ante el mundo. El Señor hará que su obra sea controlada y guiada con equidad, justicia y juicio. Él no requiere la construcción de inmensas instituciones, un rincón de la viña no es el mundo entero. En muchos lugares, en todo el mundo, deben establecerse monumentos para representar su verdad. Y se debe continuar con esa actitud tan razonable, para que tengamos en nuestras grandes ciudades una actitud tan sensata que los que no son de nuestra fe nos ayuden con sus medios. Cada dólar que tenemos pertenece a Dios. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2:8. Sin embargo, algunos no reconocen este hecho. Aunque la obra el área donde trabajan ya posee una abundancia de instalaciones, continúan sacando de la tesorería del Señor. No piensan en las partes necesitadas del campo que requieren las instalaciones que ellos ya tienen, y que deben ser ayudadas.
¿Trabajarían con tanto afán para proporcionar a algún otro lugar las instalaciones que creen que se requieren en el suyo? Todos deben considerar que hay ciudades que nunca han recibido el mensaje. Los celos por los fondos evitan que la obra progrese. Por años se me ha presentado la obra en las ciudades, y se ha exhortado a nuestro pueblo a actuar en ellas. Se han dado instrucciones para abrir nuevos campos. A veces, hubo un celoso temor de que alguien que deseara entrar en nuevos campos recibiera de la gente recursos que los temerosos suponían que se necesitaban para otra obra. Algunos en posiciones de responsabilidad han sentido que nada debió hacerse sin su conocimiento y aprobación personal. De esta forma, en ciertas ocasiones, se ha retrasado y obstaculizado a obreros eficientes, como también las ruedas del carruaje para entrar en nuevos campos se han hecho pesadas y lentas. Los detalles financieros no deben ser el foco de los pastores. Los pastores no deben cargarse con detalles financieros de la obra urbana. No sé cuándo aprenderán nuestros pastores a dejar en paz los negocios y los problemas financieros. Una y otra vez se me ha mostrado que esta no es la obra del pastor. No deben sobrecargarse con los detalles de la obra urbana. Deben estar preparados para ir a lugares donde se haya suscitado interés en el mensaje, y especialmente, para asistir a nuestras reuniones campestres. No deben andar dando vueltas por las ciudades cuando se llevan a cabo estas reuniones. Libro, Un ministerio para las ciudades. De Elena G. de White. Capítulo 6. Cómo educar y capacitar a los obreros. La espiritualidad y el crecimiento de la Iglesia son proporcionales al fervor misionero de los miembros. La piedad, el conocimiento espiritual superior y el crecimiento de una Iglesia están en proporción con el celo, la piedad y la inteligencia misionera que se hayan infundido en ella y que emanen de ella, a fin de que sea una bendición precisamente para aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Otra vez los insto a que consideren Isaías 58, que abre una amplia y extensa viña que debe trabajarse de acuerdo con las pautas señaladas por el Señor. Cuando se haga esto, habrá un incremento de las fuentes morales, y la Iglesia no permanecerá más tiempo casi estancada. El crecimiento espiritual es el resultado del servicio activo. Todo miembro de Iglesia debe empeñarse en alguna manera de servir al Maestro. Unos no pueden hacer tanto como otros, pero todos deben esforzarse, cuanto les sea posible, por hacer retroceder la ola de enfermedad y de angustia que azota al mundo. Nada despierta el celo abnegado ni ensancha y fortalece tanto el carácter como trabajar en beneficio del prójimo. Muchos de los que profesan ser cristianos piensan solo en sí mismos al buscar relaciones en la Iglesia. Quieren gozar de la comunión de la Iglesia y de los cuidados del pastor. Se hacen miembros de iglesias grandes y prósperas, y se contentan con hacer muy poco por los demás. Así se privan de las bendiciones más preciosas. Los árboles que crecen muy juntos no se desarrollan sanos y robustos, el jardinero los trasplanta para darles espacio en que crecer. Algo semejante sería de provecho para muchos miembros de las iglesias grandes. Necesitan estar donde se les solicite que dediquen sus energías a un activo esfuerzo por la causa de Cristo. Están en vías de perder su vida espiritual y de volverse inútiles pigmeos por no hacer obra abnegada en pro de los demás. Trasplantados a algún campo misionero, crecerían fuertes y vigorosos. Pero, nadie ha de esperar a que lo llamen a algún campo distante para comenzar a ayudar a otros. En todas partes hay oportunidades de servir. Alrededor de nosotros hay quienes necesitan de nuestra ayuda. La viuda, el huérfano, el enfermo, el moribundo, el de corazón quebrantado, el desalentado, el ignorante y el desechado por la sociedad, todos están a nuestro alcance. Cristo, el modelo perfecto. Se necesita no solo de la predicación, sino también del carácter de Cristo. Asistí a la reunión ministerial matutina. La bendición del Señor descendió sobre mí, y hablé en la manifestación del Espíritu de Dios y con poder. Están quienes elaboran un gran círculo. El Señor ha dado a Cristo al mundo para el ministerio. Meramente predicar la palabra no es pastorear. El Señor desea que sus siervos pastores ocupen un lugar digno de la mayor consideración. En la mente de Dios, el ministerio de hombres y mujeres existía antes de que el mundo fuese creado. Él determinó que sus ministros debían dar un ejemplo perfecto de sí mismo y de sus propósitos.
Ninguna carrera humana podría hacer esta obra, porque Dios dio a Cristo en su humanidad con el fin de establecer su ideal de lo que los seres humanos pueden llegar a ser mediante la obediencia total a su voluntad y a sus caminos. El carácter de Dios se reveló en la vida de su Hijo. Cristo no solo ofreció la teoría del ministerio auténtico, sino también forjó en su humanidad una ilustración del ministerio que Dios aprueba. La perfección ha señalado cada rasgo del verdadero ministerio. Cristo, el Hijo del Dios viviente, no vivió para sí mismo, sino para Dios. Cristo se humilló a sí mismo para elevar a los pecadores a una vida más noble. Cuando consideramos la generosidad de Cristo hacia los pobres y los sufrientes, su paciencia con los rudos e ignorantes, su abnegación y su sacrificio, quedamos arrobados de admiración y de reverencia que don ha prodigado Dios al hombre, alejado de él por el pecado y la desobediencia. Que el corazón se quiebre y fluyan lágrimas al contemplar un amor tan inexpresable. Cristo se humilló a sí mismo haciéndose humano, para poder alcanzar al hombre hundido en las profundidades de la aflicción y la degradación, y elevarlo a una vida más noble. Cualidades para una testificación eficaz. Demostración de un cristianismo auténtico. El mundo necesita ver evidencias de cristianismo sincero. El veneno del pecado está obrando en el corazón de la sociedad. Ciudades y pueblos están sumidos en el pecado y la corrupción moral. El mundo rebosa de enfermedades, sufrimientos e iniquidad. Cerca y lejos hay almas en pobreza y angustia, agobiadas por un sentimiento de culpabilidad, que perecen por falta de una influencia salvadora. El Evangelio de la verdad les es presentado, y sin embargo, perecen debido a que el ejemplo de aquellos que deberían ser un sabor de vida es un sabor de muerte. Sus almas beben amargura porque las fuentes están envenenadas cuando tendrían ser como un pozo de agua que brote para vida eterna. La sal debe mezclarse con la sustancia a la cual se añade, debe compenetrarla para conservarla. Así también, es por el trato personal como los hombres son alcanzados por el poder salvador del Evangelio. No se salvan como muchedumbres, sino como individuos. La influencia personal es un poder. Debe obrar con la influencia de Cristo, elevar donde Cristo eleva, impartir los principios correctos y detener el progreso de la corrupción del mundo. Debe difundir la gracia que únicamente Cristo puede impartir. Debe elevar y endulzar la vida y el carácter de los demás por medio del poder de un ejemplo puro, unido con una fe y un amor fervientes. Debe erradicarse todo interés personal. Si los adventistas del séptimo día se levantan ahora para cumplir la obra que se les asignó, la verdad será presentada por el poder del Espíritu Santo de una manera clara y distinta en las ciudades hasta ahora descuidadas. Cuando se trabaje con sinceridad y tesón, se verá la eficacia de la gracia de Cristo. Los centinelas colocados sobre los muros de Sión deben mantenerse vigilantes y despertar a los demás. El pueblo de Dios debe ser tan ferviente y fiel en la obra del Maestro que todo egoísmo quede separado de su vida. Entonces todos trabajarán en perfecta armonía, y se manifestará el brazo del Señor, cuyo poder se revelará en la vida de Cristo. Entonces, renacerá la confianza y habrá unidad en las filas de la Iglesia. Los pastores deben hacer amistad con los pobres. Todo ministro del Evangelio debe ser amigo de los pobres, los afligidos y los oprimidos entre los creyentes del pueblo de Dios. Cristo siempre fue amigo de los pobres, y los intereses del pobre se deben proteger sagradamente. Muy a menudo, ha habido una impresionante escasez de la compasión y el interés misericordioso de Cristo hacia los pobres y los afligidos. El amor sagrado y refinado, debe ejercerse en favor de los pobres y los desafortunados. Los obreros educados son esenciales para la obra urbana. Se necesitan intelectos cultivados, no novatos. Ahora, en todos los sectores de la obra de Dios, se necesitan intelectos cultivados pues los novicios no pueden hacer en forma aceptable la obra de revelar el tesoro escondido que enriquece a las almas. Dios ha establecido que las escuelas sean instrumentos que preparen, para Jesucristo, obreros de los cuales no tenga que avergonzarse, y este objetivo debe tenerse siempre presente. Aún no se ha vislumbrado la altura que el hombre puede alcanzar mediante la educación adecuada. La mayoría de nuestros hombres tienen talentos superiores al promedio. Si sus facultades fueran puestas en uso, tendríamos 20 ministros donde ahora hay uno solo. Se educarían también médicos para batallar contra la enfermedad. Se necesita un estudio de la naturaleza humana, reflexivo y con oración.
El saber interesar a hombres y mujeres en los grandes temas que conciernen a su bienestar eterno requiere conocimiento de la naturaleza humana, estudio detenido, meditación cuidadosa y oración ferviente. Es necesario comprender a la humanidad. El que trata de transformar a la humanidad, debe comprender a la humanidad. Solo por la compasión, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los seres humanos. Se necesita cultura mental. Como pueblo, necesitamos cultivar la mente para suplir las exigencias de nuestra época. Es importante el crecimiento continuo. Los hombres que ocupan puestos de responsabilidad tienen que progresar continuamente. No deben aferrarse de los métodos antiguos y creer que no es necesario convertirse en obreros que empleen métodos científicos. Es importante la educación científica. Le he escrito a W. C. Witte, en relación con los alumnos, y le recalqué la necesidad de la conveniencia en la cuestión de formarse en alguna rama científica. Todo esto me ha sido presentado durante algún tiempo, y hablé con varios sobre la necesidad de despertar a este tema. Se necesitan hombres y mujeres en diversos ministerios. La obra más elevada es el ministerio en todas sus formas. La más elevada de todas las obras es el ministerio con sus diversos ramos, y es necesario recordarles continuamente a los jóvenes que no existe una obra más bendecida por Dios que la del ministerio evangélico. Que no se desanime a nuestros jóvenes de entrar en el ministerio. Existe el peligro de que, mediante exposiciones entusiastas, algunos sean alejados de la senda que Dios les ha pedido que recorran. Algunos han sido animados a estudiar una especialidad médica cuando debían estar preparándose para el ministerio. El Señor llama a más hombres para que trabajen en su viña. Se pronunciaron estas palabras: fortaleced los puestos de avanzada, colocad centinelas en todas partes del mundo. Dios los llama, jóvenes. Llama a ejércitos de jóvenes de corazón grande y de mente amplia, que sientan profundo amor por Cristo y por la verdad. Se necesitan voluntarios para hacer obra evangélica. El Señor pide voluntarios que quieran ponerse firmemente de su parte, y que se comprometan a unirse con Jesús de Nazaret para realizar la obra que es necesario hacer ahora mismo. Los talentos del pueblo de Dios han de ser empleados para dar el último mensaje de misericordia al mundo. El Señor ordena, a quienes están relacionados con nuestras escuelas, sanatorios y casas editoras, que enseñen a los jóvenes a hacer obra evangélica. Nuestro tiempo y dinero no deben utilizarse en establecer sanatorios, fábricas de productos alimenticios, almacenes de dichos productos y restaurantes, hasta el punto de terminar descuidando otros ramos de la obra. Los jóvenes que tendrían que dedicarse al ministerio, a la obra bíblica y al colportaje no deben ocuparse en empleos mecánicos. Misioneros de sostén propio. Se necesitan obreros de sostén propio para territorios no alcanzados. En muchas partes pueden trabajar con éxito misioneros que se mantengan a sí mismos. Así trabajó el apóstol Pablo al difundir el conocimiento de Cristo por todo el mundo. A la par que cada día enseñaba el Evangelio en las grandes ciudades de Asia y de Europa, trabajaba como artesano para mantenerse a sí mismo y a sus compañeros. Por todo el mundo se necesitan mensajeros de la gracia. Conviene que familias cristianas vayan a vivir en poblaciones sumidas en las tinieblas y el error, que entren en campos extranjeros, conozcan las necesidades de sus semejantes y trabajen por la causa del Maestro. Si se estableciesen familias tales en puntos tenebrosos de la tierra, donde la gente está rodeada de tinieblas espirituales, para dejar que por su medio brillase la luz de la vida de Cristo, cuán noble obra se realizaría. Dios acepta incluso los talentos limitados en el servicio a los demás. ¿No hay hombres y mujeres en esta congregación que tengan una obra que hacer para el Maestro? ¿No están aquí los que deberían ir a nuevos lugares y trabajar como misioneros? Necesitamos misioneros nacionales, y necesitamos misioneros que salgan a nuevos campos para ver lo que pueden hacer. Si tienen 1 o 2 talentos, capitalícenlos. Aunque sus talentos puedan ser limitados, Dios los aceptará. ¿Por qué enterrarlos en la tierra? Salgan a trabajar y hagan lo mejor de su parte, y Dios les dará frutos por sus esfuerzos. Oh, yo preferiría ir al Maestro con gavillas recogidas que tener tesoros de oro y plata. Denme almas como fruto de mi esfuerzo, y no pediré comodidades ni tranquilidad en este mundo. ¿No hay hombres y mujeres aquí, a quienes Dios llamará para dar cuenta de la habilidad que les prestó?
Hay almas por las que deben trabajar, hay jóvenes a los que les deben suplicar. Hay una obra que hacer en la rama de la temperancia, y aquí están sentados, sábado tras sábado, escuchando la verdad, mientras las almas perecen a su alrededor. ¿Por qué no permiten que la luz que Dios les ha dado brille en el sendero de los demás? Les suplico que consideren seriamente este asunto. Se necesita un espíritu abnegado. Trabajar con el mismo espíritu abnegado del comienzo. La obra debe hacerse en todas partes de la viña. En los primeros años del mensaje tuvimos un comienzo correcto, pero la obra no se ha llevado a cabo como Dios deseaba. Se ha centralizado mucho en Battle Creek y en Oakland, y en algunos otros lugares. Nuestros hermanos nunca deberían haber construido tanto en un lugar como ocurrió en Battle Creek. En muchos campos se ha hecho muy poco para establecer monumentos para Dios. Esto está mal. Años atrás, muchos de nuestros obreros y de nuestro pueblo tenían un espíritu de abnegación y sacrificio, el éxito acompañaba sus esfuerzos. El Señor ha expresado que su obra debería llevarse a cabo con el mismo espíritu con el que comenzó. El mundo debe ser amonestado. Todavía hay un campo tras otro sin ser trabajado. Como pueblo, mediante nuestros actos, nuestros tratos comerciales, nuestra actitud hacia el mundo que perece, ¿daremos un testimonio totalmente diferente del testimonio que dimos hace 20 o 30 años? ¿Daremos evidencias de nuestra enfermedad espiritual y de la falta de planificación prudente? Sobre nosotros ha brillado gran luz respecto de los últimos días de la historia de esta tierra. La visión de las almas que perecen en pecado debería despertarnos para dar la luz de la verdad presente a quienes ahora están en tinieblas. Los mensajeros de Dios tienen que vestirse con poder. Deben tener, por la verdad, una reverencia que no poseen. El solemne y sagrado mensaje de advertencia del Señor debe proclamarse no solo en nuestras iglesias, sino también en los campos más difíciles y en las ciudades más pecaminosas, en cada lugar donde la luz del mensaje del tercer ángel aún no ha brillado. Todos tienen que oír el último llamado a la cena de bodas del Cordero. El derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacita a los obreros. Todos los que deseen tener oportunidad de ejercer un verdadero ministerio, y que quieran entregarse sin reserva a Dios, hallarán en el colportaje oportunidades para hablar de las muchas cosas concernientes a la vida futura e inmortal. La experiencia así ganada será de más valor aún para los que se están preparando para el ministerio. Es la compañía del Espíritu Santo de Dios lo que prepara a los obreros, sean hombres o mujeres, para apacentar a la grey de Dios. Mientras alberguen el pensamiento de que Cristo es su compañero, sentirán una reverencia santa, un gozo sagrado, en medio de los incidentes penosos y de todas las pruebas. Aprenderán a orar mientras trabajan. Serán instruidos en la paciencia, la bondad, la afabilidad y el espíritu servicial. Practicarán la verdadera cortesía cristiana, recordando que Cristo, su compañero, no puede aprobar el lenguaje inadecuado ni los sentimientos incorrectos. Sus palabras serán purificadas. Considerarán la facultad del habla como talento precioso, que les ha sido prestado para hacer una obra elevada y santa. El agente humano aprenderá a representar al compañero divino con el cual está asociado. Manifestará respeto y reverencia hacia este ser santo e invisible, porque lleva su yugo y aprende sus modales puros y santos. Los que tienen fe en este acompañante divino se desarrollarán. Serán dotados de poder para revestir el mensaje de verdad con una belleza sagrada. Preparemos médicos misioneros. Se necesitan pastores y médicos calificados. Me alegro de que haya quienes deseen ser médicos misioneros. Pero, no todos pueden ser médicos misioneros en el sentido pleno del trabajo que se lleva a cabo ahora. Hay quienes deben capacitarse con el fin de hacer ahora la obra de llevar el último mensaje de advertencia a todas las ciudades, a todos los pueblos y a todas partes del mundo. No pueden emplear cierta cantidad de años para aprender el trabajo de un médico misionero. Si bien algunos creen que esta es su obra y deciden capacitarse para esta tarea, otros creen que deben capacitarse para ser pastores fieles y habilidosos del rebaño de Dios, a fin de poder sacar del almacén el alimento a tiempo para las ovejas y los corderos. Los enfermeros misioneros deben ser educados por médicos. En nuestras escuelas, los enfermeros misioneros deberían recibir lecciones de parte de médicos bien preparados y aprender, como parte de su educación,
la manera de luchar con la enfermedad y mostrar el valor de los remedios naturales. Este trabajo es muy necesario. Dios pide a los reformadores que se levanten en defensa de las leyes que Él ha establecido para gobernar el organismo físico. Al mismo tiempo, deben mantener una alta norma en la disciplina de la mente y la cultura del corazón, para que el gran médico coopere con la auxiliadora mano humana en llevar a cabo una obra de misericordia, necesaria en el alivio del sufrimiento. Se debe entrenar a los jóvenes para hacer obra urbana. Los jóvenes son muy aptos para suplir las necesidades de la gente. Si los hombres jóvenes de nuestras ciudades unieran esfuerzos para desaprobar la impiedad y la delincuencia, su influencia haría prosperar enormemente la causa de la reforma. Es el privilegio y el deber de todo joven, como un ángel de misericordia, atender las necesidades y las aflicciones de la humanidad. No hay clase que pueda alcanzar mayores resultados para Dios y para la humanidad que los jóvenes. Se les debe enseñar a los jóvenes a ser adultos útiles. El verdadero motivo para servir tiene que mantenerse frente a jóvenes y ancianos. Se debe enseñar a los alumnos de tal modo que se conviertan en hombres y mujeres útiles. Deben emplearse todos los medios que los eleven y ennoblezcan. Se les tiene que enseñar a entregar todas sus facultades para ser usadas de la mejor manera. Los jóvenes tienen que ser una bendición para la sociedad. Se deben despertar las sensibilidades morales de los estudiantes de las escuelas con el fin de que vean y sientan que la sociedad tiene derechos sobre ellos, y que deben vivir en obediencia a la ley natural para poder, por su vida e influencia, por precepto y ejemplo, ser un beneficio para la sociedad. Se les debe inculcar que todos ejercen una influencia que se hace sentir constantemente sobre la sociedad, para mejorarla y elevarla o para rebajarla y degradarla. Los jóvenes tendrán la ayuda de Dios. Si nuestros jóvenes entregan su voluntad a Dios sin reservas, como lo hizo Daniel, Él los ayudará a como ayudó a Daniel, y apreciarán las oportunidades de crecer en comprensión. Dios les dará sabiduría y conocimiento, y llenará su corazón con altruismo. Pondrá planes de expansión en su mente, y los inspirará con esperanza y coraje a medida que ellos traten de colocar a los demás bajo la influencia del Príncipe de la Paz. Dirigentes competentes deben mantener altos ideales ante los obreros jóvenes. Se le debe dar más importancia a la educación y a la preparación de misioneros, con énfasis especial en la obra en las ciudades. Cada grupo de obreros necesita estar bajo la dirección de un líder competente, y siempre hay que mantener delante de ellos el deber de ser misioneros en el más alto sentido del término. Tal labor sistemática, conducida en forma adecuada, producirá resultados benditos. Algo ya se ha hecho referente a esto, pero, con mucha frecuencia, el trabajo se ha debilitado y no se ha logrado establecer algo permanente. Hay necesidad ahora de una labor ferviente. Los jóvenes que salen como empleados de la Asociación General deben comprender que no solo han de predicar, sino también ministrar, actuar como quienes sienten la solemne responsabilidad de buscar y salvar lo que se ha perdido. Los jóvenes aprenden trabajando con obreros experimentados. Muchos jóvenes que han recibido la educación debida en sus hogares deben ser preparados para el servicio y animados a elevar el estandarte de la verdad en nuevos lugares, por medio de un trabajo bien planificado y fielmente realizado. Al relacionarse con nuestros ministros y obreros experimentados en el trabajo en la ciudad, obtendrán un entrenamiento apropiado. Actuando bajo la dirección divina y sostenidos por las oraciones de sus compañeros de mayor experiencia en la obra, pueden llevar a cabo un trabajo satisfactorio y bendecido. Al unirse a los esfuerzos con los más obreros experimentados, y al utilizar sus energías juveniles en forma provechosa, tendrán el compañerismo de los ángeles celestiales, y como colaboradores de Dios, gozarán del privilegio de cantar, orar, creer, y trabajar con valor y libertad. La confianza que los seres celestiales infundirán a ellos y a sus colaboradores los inducirá a la oración y la alabanza, y a la sencillez de la fe auténtica. No tendrían que demorarse los planes para preparar a los miembros de Iglesia. Elijan, a fin de que trabajen en las grandes ciudades, a personas que sean totalmente consagradas y que comprendan el carácter sagrado de la obra y su importancia. No envíen a quienes no están calificados en este sentido. Se necesitan personas que promuevan los triunfos de la cruz, que perseveren bajo el desánimo y las privaciones, que tengan el valor, el celo, la determinación y la fe que son indispensables en el campo misionero. Y a los que no trabajen personalmente, quisiera decirles, no pongan trabas a los que están dispuestos a trabajar, sino denles ánimo y préstenles apoyo.
Obreros experimentados deben acompañar a los médicos misioneros jóvenes. Hay una gran obra que se debe llevar a cabo para aliviar el sufrimiento de la humanidad, y por medio de los trabajos de los alumnos que están recibiendo educación y entrenamiento para convertirse en médicos misioneros eficaces, la gente que vive en muchas ciudades puede familiarizarse con las verdades del mensaje del tercer ángel. Obreros y profesores de experiencia deberían salir con esos jóvenes obreros al principio, con el objetivo de instruirlos para el trabajo. Cuando personas que temen y honran a Dios ofrezcan a esos obreros una invitación a comer, esa invitación debería ser aceptada. Así, se encontrarán oportunidades para conversar, explicar las Escrituras, cantar himnos bíblicos y orar con la familia. Hay muchas personas para quienes una obra como esta resultará una bendición. Los matrimonios deben supervisar a los obreros jóvenes. Debe haber personas casadas conectadas con la misión, que se comporten con la más estricta propiedad. Aunque los hombres y las mujeres a la cabeza de nuestras misiones sean de un carácter tan puro como el oro refinado, necesitan de una conexión constante con Dios para mantenerse limpios y saber cómo dirigir a los jóvenes en forma discreta, a fin de que conserven sus pensamientos sin mancha ni corrupción. Que las lecciones sean de un carácter íntegro y elevado, que la mente se llene de pensamientos puros y nobles. La educación de los obreros jóvenes debe ser minuciosa. Se necesitarán profesores sabios y con experiencia, para enseñar en el nuevo colegio de Washington D.C., hombres y mujeres que puedan dar a los jóvenes lecciones en la rama administrativa y que, además, puedan enseñarles a hacer obra misionera. No debe descuidarse nada que les dé una capacitación integral en los principios correctos. Los obreros jóvenes y frívolos denigran los esfuerzos de extensión. El Señor tiene muchas almas preciosas en nuestras grandes ciudades, que deberían ser alcanzadas por las verdades especiales para este tiempo. Pero, el camino seguido por los jóvenes y las señoritas conectados con la misión es frívolo, degrada la obra y desmoraliza la misión. Esos caracteres defectuosos apartan a Dios de las aulas misioneras. No se necesitan semanas ni meses para leer el carácter de muchos de los obreros. Su conducta es una ofensa para Dios. En la sociedad hay males que los cristianos no practicarán, sino que aborrecerán. Si permitimos que sean puestos en nuestras misiones quienes son frívolos y de mente carnal, su influencia tenderá a reducir todo lo relacionado con la misión. Escuelas de capacitación para la evangelización urbana. Necesitamos centrarnos en preparar obreros urbanos. Como pueblo, no estamos haciendo ni un quinto de lo que podríamos hacer como misioneros activos. Si tan solo fuésemos vitalizados por el Espíritu Santo, habría 100 misioneros donde ahora hay uno. En cada ciudad tendría que haber un cuerpo de obreros organizado y bien disciplinado, no meramente uno o dos, sino veintenas deberían ponerse a trabajar. Se tendría que prestar más atención a capacitar y educar a misioneros, enfatizando especialmente la obra en las ciudades. Un ambiente hogareño es bueno para capacitar a obreros misioneros. El hermano y la hermana, Stephen y Hetty Haskell han alquilado una casa en una de las mejores partes de la ciudad, a Nashville, y han reunido a una familia de ayudantes que, día tras día, salen a dar estudios bíblicos, a vender nuestras publicaciones y a hacer obra médico-misionera. Durante la hora del culto, los obreros relatan sus experiencias. En la casa se dan estudios bíblicos en forma regular, y los jóvenes y las señoritas conectados con la misión reciben capacitación práctica e integral para dar estudios bíblicos y vender nuestras publicaciones. El Señor ha bendecido sus esfuerzos, varios han aceptado la verdad, y muchos otros están profundamente interesados. Fue así como se capacitaron los pescadores que dejaron sus redes al ser llamados por Cristo. Una obra similar tendría que hacerse en muchas metrópolis. Los jóvenes que salen a trabajar en estas ciudades deberían estar bajo la dirección de líderes experimentados y consagrados. Proporcionen a los obreros una buena casa en la que puedan recibir una formación sólida. El Señor tiene una tarea preciosa y sagrada de ganancia de almas que hacer en el mundo, y debe hacerse ahora. Esta obra debe llevarse adelante en un plano más elevado de responsabilidad individual que nunca antes. La capacitación debe incluir trabajo personal y reuniones públicas. De igual importancia que el esfuerzo público es la obra de casa, en los hogares de la gente. En las ciudades grandes, hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las reuniones públicas, hay que buscarlas como el pastor busca a su oveja perdida.
Deben hacerse diligentes esfuerzos personales en favor de ellas. Cuando se descuida la obra personal, se pierden muchas oportunidades preciosas que, si se aprovechasen, harían progresar decididamente la obra. Además, como resultado de la presentación de la verdad en grandes congregaciones, se despierta un espíritu de indagación, y es especialmente importante que este interés vaya seguido por la labor personal. Los que desean investigar la verdad necesitan que se les enseñe a estudiar diligentemente la palabra de Dios. Alguno debe ayudarles a edificar sobre un fundamento seguro. En este momento crítico de su experiencia religiosa, cuán importante es que acudan en su auxilio obreros bíblicos sabiamente dirigidos, para abrir a su entendimiento el alfolí de la palabra de Dios. Es más fácil llevar a cabo una obra bien equilibrada en las ciudades cuando se da un curso bíblico para preparar obreros, mientras se celebran reuniones públicas. Relacionados con este curso, escuela o misión urbana, debe haber obreros de experiencia, de profunda comprensión espiritual, que puedan dar a los obreros bíblicos instrucción diaria y que puedan, también, unirse de todo corazón en el esfuerzo público general. A medida que los hombres y las mujeres se conviertan a la verdad, los que dirigen la misión deben, con mucha oración, mostrar a estos nuevos conversos cómo experimentar el poder de la verdad en el corazón. Una misión tal, si es dirigida por quienes sepan administrarla sabiamente, será una luz que resplandecerá en lugar oscuro. Contratos educativos. La capacitación debe ir acompañada de un contrato de servicio. Antes de admitir personas en nuestras escuelas de capacitación misionera, tiene que haber un contrato escrito de que, después de recibir su educación, se entregarán a la obra por un tiempo especificado. Esta es la única manera de que nuestras misiones puedan ser lo que deberían. Que los que se conecten con las misiones sean francos, y que asuman la obra en forma profesional. Los que son controlados por un sentimiento del deber, que diariamente buscan la sabiduría y la ayuda de Dios, actuarán con inteligencia no por motivos egoístas, sino por amor a Cristo y a la verdad. Estos no dudarán en entregarse sin reserva a la obra en alma, cuerpo y espíritu. Estudiarán, trabajarán y orarán por su progreso. Se necesita experiencia en evangelización urbana. La experiencia de la evangelización urbana fortalece la fe. Los que se hacinaron en Battle Creek y se quedan allí, ven y oyen muchas cosas que tienden a debilitar su fe y que generan descreimiento. Obtendrían un conocimiento más práctico si se esforzaran por impartir a los demás lo que reciben de la palabra de Dios. Deberán dispersarse y trabajar en todas nuestras ciudades bajo la capacitación de hombres que sean firmes en la fe. Si los que enseñan a estos obreros son fieles y leales, se llevará a cabo una gran obra. Nuestras ciudades deben trabajarse como nunca antes se ha hecho. Lo que tendría que haberse realizado hace 20 años, por cierto, hace más de 20, ahora debe hacerse rápidamente. La obra será más difícil de hacer ahora que hace años, pero se hará. Nuestro trabajo se hace sumamente difícil a causa de tantas teorías falsas que debemos enfrentar, y a la escasez de maestros eficientes y de ayudantes dispuestos. La negativa a usar talentos finalmente los inutiliza. Se pueden cruzar de brazos diciendo, solo soy un miembro laico de la Iglesia, para mí es una tarea imposible de llevar a cabo. Pero, ¿se han unido con Cristo? ¿Están esforzándose en su camino? O, no vuelvan a permitir que sea una fuente de pesar, para las inteligencias celestiales y para aquel que ha pagado un precio infinito por las almas, el hecho de que se nieguen a ser canales de luz, de que se nieguen a cooperar con los agentes celestiales para la salvación de las almas. Pero, levantémonos del sueño, y pongamos a trabajar todas nuestras habilidades dadas por Dios, para que se escriba en los libros que estamos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si mantenemos nuestros talentos inactivos, perderemos toda capacidad de utilizarlos. La mente es un don de Dios, diseñada para ser mejorada y desarrollada a fin de que podamos iluminar a otros, pero, puede pervertirse y usarse indebidamente al hacer la obra de Satanás. No se debe asignar a personas mayores para trabajar en las ciudades. El ministerio urbano no es aconsejable para los ancianos ni los débiles. A los hombres y a las mujeres débiles o ancianos no se los debe enviar a trabajar en ciudades insalubres y atestadas. Que trabajen donde no sacrifiquen innecesariamente la vida. A nuestros hermanos que llevan la verdad a las ciudades no se les debe obligar a poner en peligro su salud por el ruido, el bullicio y la confusión si se puede conseguir lugares retirados para que vivan.